Pymes, Perú. Vamos a dar inicio al programa, como todos los lunes, para hablar de Perú Emprende Empresa. Partiremos por la pastillita. Hoy hemos escogido un pensamiento que me parece importante de Masatoshi Nayoto. Él dice: todo está en un estado de cambio, nada perdura, no buscamos la permanencia. Se encuentra en este libro Los 11 Mandamientos de la Gerencia del siglo XXI, publicado por la Universidad del Pacífico. Me parece importante. Ciertamente nada permanece, todo cambia. Ahí hay que avanzar al ritmo de la evolución del tiempo. La competitividad justamente exige que nosotros, cada uno de los empresarios o de los emprendedores, no nos quedemos pensando qué está haciendo mi vecino, sino qué puedo venderle a mi vecino, qué puede generar reacción a mis seguidores. No esté usted preocupado cómo copiar lo que hace su vecino, sino seguramente cómo mejorar el producto para poder competir en los mercados exigentes en nuestro mundo actual. Vamos a dar cuenta ahora de algunas notas que me parece importante compartir con ustedes. Y una de ellas, las microfinancieras crecieron 7.8% en el primer trimestre del año. Así ha dado a conocer la asociación, conocida por sus siglas ASOMIF Perú. Esta es una asociación que integra cajas rurales, algunas cajas municipales, a las CEDPYMES, y de hecho ellos están contentos por un crecimiento, reitero, importante, del 7.8% en el primer trimestre del año, con una colocación promedia de 28,444 millones de soles. Bueno, contentos ustedes, pero hay otra noticia que sí nos preocupa, frente al mismo contexto financiero. Hay una alerta. El ex jefe de la SBS, don Juan José Martans, ha señalado que hay un sobreendeudamiento en los créditos, principalmente en el sector de la micro y pequeña empresa. Y él hace una especie de una llamada de atención para que se tenga en cuenta. Hay un crecimiento del grado de morosidad, aun cuando no dice de cuánto, pero sí expresa su preocupación. El Ministerio de Economía y Finanzas también lo señaló hace algunos días. Cuidado, le recordamos que el crédito no es un regalo. Le recordamos que la obtención de un crédito tampoco es aceptar porque se le ofrecieron. Usted tiene que negociar. Puede que el crecimiento de estas CEDPYMES y cajas municipales y rurales, varias de ellas, en realidad, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, cómo funciona, ¿no? Ellos tienen capacidad de negociación de fondos y tienen capacidad de colocación de fondos, y allá el que acepta las tasas de interés. El tema pasa por el cobro de costos, tanto en intereses como en gastos administrativos. Muchas veces los usuarios, sobre todo de la micro y pequeña empresa, no negocia líneas de crédito por desconocimiento. Muchas veces solamente recibe y firma el pagaré y termina pagando a veces altos costos y termina con problemas de morosidad. Ahora, quienes están preocupados, expresan no haber crecido como esperaban, es la banca en general. Dice, solo hemos crecido el 1% el primer trimestre. Las ganancias de la banca sumaron 1.226 millones de soles en el primer trimestre. No están muy contentos. Quieren crecer más. Obviamente la competencia se hace cada vez más fuerte en la colocación de fondos. En fin, vamos a seguir pensando que tiene que aún bajar más los costos de los intereses cuando aprendamos a negociar justamente líneas de financiamiento y cuando aprendamos, ojalá, a articular fondos no solamente de la banca comercial y de las CEDPYMES y las cajas municipales, sino cuando aprendamos a negociar con otros grupos en el exterior, ya sea de sistemas joint venture, ya sea canalización de fondos por proyectos de inversión, entre otras modalidades que los hay, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, el ES-BAN, cuando nos envió una propuesta para colocar financiamiento, pero
para la adquisición de maquinaria y equipo. ¿Cuánto nos planteaba? 6.5% anual en dólares para pagar cada 6 meses, con periodo de gracia pudiendo estar entre 1 a 2 años y un periodo de evolución entre 5 a 7 años. ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, sus fondos para poder hacer innovación de maquinaria y equipo? Es un banco que no tiene oficinas en el Perú, sus oficinas están en 26 países, pero quienes nos llamaron fueron de Miami. Entonces, yo creo que hay que identificar oportunidades financieras para mejorar nuestras condiciones competitivas en nuestras empresas. Vamos a dejar el tema financiero para pasar al tema del mercado internacional, el tema de los TLC, cuánto nos ayuda, se siguen negociando TLCs, y uno de ellos ha señalado el embajador Jorge Abarca, embajador de Perú en Turquía, ha señalado que esta semana se inicia la ronda de negociaciones con las autoridades de este país, entre Perú y este país, para echar a andar un TLC. Se habla de que ha crecido nuestras exportaciones. En el año 2012 se exportó 45 millones de dólares del Perú a Turquía y que hoy estaríamos obviamente bordeando, en todo caso, proyectando a los 75 millones de dólares. En realidad, el crecimiento con el mercado internacional avanza, solo hay que identificarlo. Estas declaraciones lo dio el embajador durante un encuentro gastronómico que se impulsó. Recordarán, aquí entrevistamos a Heidi Castrillón antes de su partida a Turquía, quien había convocado a 4 chefs importantes de diferentes países, chefs peruanos, por cierto, que están en diferentes países, para hacer una degustación de la quinoa y luego un seminario de 2 días para los chefs de Turquía. Y entonces el embajador en este país, el embajador peruano, señala que ha sido todo un éxito y que lo que les gusta, en este caso a los ciudadanos de Turquía, les ha encantado la quinoa, pero también buscan otros productos como la maca y la kiwicha. Son igual productos andinos, ¿no? Y hablando de quinoa, la exportación de quinoa, hay que recordar que en el año 2013, según dio a conocer el ingeniero Alfonso Velázquez, presidente de Sierra Exportadora, llegó a 72.2 millones de dólares en las exportaciones. De hecho, un crecimiento del 132% comparado al año 2012. Hay que recordar que en el año 2012 las exportaciones ascendió a 31 millones de dólares. Según la información de aduanas, este es el valor en dinero, pero en toneladas, en el año 2013 llegó a 17.527 toneladas de quinoa exportada del Perú al mundo, mientras que en el 2012 solo fue 10.205 toneladas de quinoa exportada. En realidad va creciendo y creo que este año, 2014, aún va a superar las 17.000, casi 18.000 toneladas del 2013. Yo creo que este año supera, hay una mayor producción en las diferentes regiones y no solo en la sierra. Ahora se está cultivando la quinoa en el Valle del Jequetepeque, se está cultivando la quinoa en la región de Piura, es decir, ya entró la quinoa a la costa. Lo que no se ha definido aún es en qué marca la diferencia. Claro, la costa bota 2 cosechas al año y se dice que podría dar un mayor tonelaje. Lo iremos dando seguimiento para conocer sobre esta competencia en la producción de la quinoa. Lo importante es que en el mundo hay expectativa por comprar más quinoa. Hay que recordar que incluso la embajadora del Reino de Marruecos hizo una degustación y lo declararon, le rindieron tributo a la quinoa peruana. Los marruecos también están interesados en impulsar la comercialización de la quinoa peruana. En fin, finalmente, exportaciones peruanas hacia Brasil superaron los 1.700 millones de dólares en el año 2013, un mercado que está justamente muy cerca a nosotros. Tenemos frontera con Brasil y ahora viendo los 3 accesos importantes, ¿verdad? Ancash, Huánuco, Ucayali, el otro acceso por el sur de nuestro país, ingresando por Madre de Dios a nuestro puerto de Matarani,
y por el norte, de hecho, ingresando por Sara Miriza, San Martín, rumbo a Piura, a nuestros puertos del norte. Hay una expectativa de crecer. Si en el año 2013 se creció 21% las exportaciones peruanas a Brasil, confiamos que la balanza para el cierre de este año 2014 pueda obviamente verse incrementado. De hecho, de ello hablaremos luego, luego de una pausa. Hoy tenemos invitados especiales para hablar justamente de la quinoa, para hablar del tema del comercio hacia Brasil. Pymes Perú.